Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios, mi nombre es Jorge Becerril. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra licenciatura en Administración y Comercialización. La materia que estamos revisando se llama Incremento de Habilidades Gerenciales y nuestra sesión es la número 12. Sean pues bienvenidos. La sesión anterior dimos una amplia revisión a lo que son los principios fundamentales de la organización. Vimos que en la medida que estos principios sean cumplidos por una compañía, por una organización, la eficacia, la estructura, la organización, el trabajo va a estar más eficiente y en contacto con los objetivos estratégicos que queramos lograr en una compañía. Entonces es fundamental revisar estos principios y además el tema del día de hoy tiene que ver con cuáles son aquellas características que un líder, que el gerente debe de tener, debe conocer para que estos principios sean manejados por él y que no la cultura de la organización lo maneje al gerente. Y cuando me refiero a cultura de la organización lo maneja el gerente, es cuando aquellos principios y mandamientos organizacionales que no están escritos influyan en la conducta o en el parecer, en el pensamiento del gerente. Muchas veces en organizaciones en donde está impuesto una filosofía al resultado exclusivamente o está alineado, enfocado únicamente a lograr resultados y ya, pues encontramos que se generan per se algunos mandamientos, y yo les llamo mandamientos porque se siguen y se rigen las conductas de los empleados de una manera tan firme, tan clara, que ni las políticas ni los procedimientos tienen tanto peso como estos mandamientos. Por ejemplo, uno que aprendí en una organización es: no te metas con ventas. Es decir, ventas es el que trae los pedidos, es el que trae el dinero, entonces no te metas con ellos. Esto, por supuesto, no estaba en ningún procedimiento, en ningún manual escrito. Sin embargo, era tanta la presión del negocio por vender que a los vendedores se les daban muchas facultades que el resto del personal no tenía. Y se les perdonaba que se saltaban políticas, que no cumplieran políticas o procedimientos, que por ejemplo su llenado de el formato cuando se iban a un viaje y tenían que llenar un formato para decir cuánto gastaron en viajes, en viáticos, cuál fue su reporte de gastos, pues ellos no lo hacían o lo hacían mal. Pero como la consigna entre pasillos era: no te metas con ventas, porque si te metes con ventas, ventas te va a acusar. Es decir, no, la gente de administración no me está permitiendo hacer mi trabajo, hacer mi chamba, no, está impidiendo a que yo el tiempo lo invierta con el cliente y me está pidiendo entonces que ese tiempo, en vez de estar con el cliente, lo invierta haciendo formatitos. Entonces, pues los regaños venían muy fuertes para la gente de administración. Entonces sabíamos dentro de la corporación que había un mandamiento no escrito y era: no te metas con ventas, por ejemplo. Entonces, este tipo de organizaciones, cuando están alineadas de esta forma o se rigen bajo estos principios no escritos, pues imagínense todo el daño que causan, ¿no? Porque, pues, ¿de qué servía que habláramos de valores dentro de la organización como equidad, como respeto, si estos valores no aplicaban al 100% de los empleados, ¿no? Entonces, importante que la estrategia, que los principios organizacionales sean revisados a la luz de las prácticas concretas que hay en una organización. Y para esto, bueno, me gusta ilustrar el desarrollo o el camino de un manager, de la decisión de un manager, de un gerente, a través de un ejemplo de la metáfora del autobús. Esta metáfora del autobús tiene que ver con: ok, yo ya tengo claro cuáles son mis principios organizacionales, tengo claro cuál es el diseño en términos estratégicos de lo que queremos alcanzar. Entonces, si yo sé cuál es la estrategia en función
de la visión, misión y valores, si yo estoy claro o ya desarrollé este tipo de principios, puedo entonces hablar de que los principios organizacionales revisados en la sesión anterior encuentran un adecuado espacio para aplicarse. Porque si yo estoy hablando de que somos una organización flexible, que es uno de los principios organizacionales, la flexibilidad debe estar en relación a lo que yo dije que iba a ser mi primer diseño organizacional. Y este primer diseño organizacional se encuentra en la estrategia. Entonces, la estrategia también se va a recargar entonces en cuál es la estructura de liderazgo. La estructura de liderazgo es entonces cuáles son aquellas facultades, aquellas responsabilidades, aquellos alcances, aquellas características del tipo de gente que va a estar aterrizando, planificando y operando la estrategia. Entonces, por un lado, yo tengo un primer diseño organizacional de hacia dónde vamos, qué queremos generar en esta compañía, que es soportada por los principios organizacionales, es decir, cuál es la estructura de la organización, cuál es el diseño de procesos y sistemas de operación, que estos principios organizacionales le dan sentido o le dan forma a la estructura organizacional en donde la gente va a operar. Entonces, esta estructura de liderazgo tiene que ver con el perfil, las habilidades, que le vamos a llamar competencias profesionales de la gente que va a tener en sus manos la generación de ideas, de propuestas para aterrizar la estrategia en función de la estructura organizacional. Y esto al final del día se vuelve en algo que podemos identificar como resultados operativos. Y los resultados operativos nos damos cuenta de la calidad de ellos en función de los indicadores, resultados de mi forma de trabajar, es decir, de los procesos de trabajo. De ahí que es muy importante, para hablarles de la metáfora del autobús, tener en cuenta esta distribución de lo que es el acomodo de la estrategia en función de mis principios organizacionales con la tipología o las competencias del personal que va a adoptar y va a operar estos principios y el nivel de resultados que yo obtenga. Entre más eficiente y más claridad haya al respecto de la relación de estos dos elementos en función de la primera jerarquía de resultados, de estrategia, los resultados van a ser positivos. Entre menos claridad y conocimiento yo tenga para elaborar la estrategia o para cumplir mis principios organizacionales
y el conocimiento de la gente no esté fundamentado en esta relación, pues los resultados van a ser negativos. De ahí que es muy importante. Entonces, la metáfora del autobús nos ayuda porque muestra como destino un desempeño de clase mundial. Y cuando digo desempeño de clase mundial, la sola palabra de clase mundial, pues nos despierta ideas, sueños, visiones de algo realmente diferente a lo que se ha hecho, ¿no? Cuando decimos, quiero hacer esto en calidad de clase mundial, es decir, lo mejor, ¿no? Y pensamos en empresas líderes, ¿no? Por ejemplo, Toyota, Honda, en la parte de automóviles, empresas japonesas, cuyo desempeño de clase mundial hacen que cuando vamos a dejar el auto, en el caso, por ejemplo, de Toyota, nos tarden menos de 15 minutos y lo están cronometrando, ¿no? Que los tiempos de entrega para el servicio de un automóvil normal, un servicio normal, sean alrededor de 1:30 y 2 horas, ¿no? Y lo tengan perfectamente controlado, ¿no? Y tengas que en un momento dado uno deja el carro y inmediatamente llega un asesor de servicio, toma la orden, le dice su tiempo de entrega de su unidad es entre 1:30 y 2 horas. Desea que le sirvamos de desayuno, hay una sala de cine allá arriba para que usted pueda descansar, o quiere que le pidamos un taxi y regrese por su unidad en 2 horas, ¿cómo le podemos ayudar? Entonces, de pronto, gente que vivimos experiencias en otras compañías, en otros servicios de automotriz, que el servicio del auto nos tardaban 3 días, 4 días, y uno hablaba y no sabían exactamente cuándo lo iban a entregar, comparado con este tipo de compañías que operan bajo principios de clase mundial, pues imagínense, ¿no? Y podemos hablar de empresas como Procter & Gamble, Coca-Cola, Bimbo, que se rigen bajo principios de operación de clase mundial y que no solamente se rigen bajo principios, sino que nos vemos en la realidad que realmente son ciertos, ¿no? Que estos principios de clase mundial son una realidad a la hora de ponerlos en marcha. Entonces, ¿de dónde se genera todo esto? Bueno, tener claro estos 3 elementos. Entonces, en la metáfora del autobús, saber a dónde va el autobús y dónde se detiene, ¿no? Es la estrategia. ¿Cuál es el alcance de los valores de nuestra misión, visión? Y esto, dentro de la estrategia, ¿cuáles son nuestros objetivos? Y podemos hablar de objetivos a largo, mediano y corto plazo, ¿no? Pues saber a dónde va el autobús y dónde se detiene. ¿Cuáles son esas pausas que nos van a permitir? La meta está parcialmente alcanzada. Es muy importante que una revisión de estructura organizacional no solamente se tenga una metodología para poner un objetivo, sino que la misma metodología incluya la revisión parcial del alcance de ese objetivo. Entonces, revisiones trimestrales, bimestrales, semestrales, lo que sea necesario para que no estemos revisando al final del periodo, ¿se logró o no se logró el objetivo, ¿no? Generar esquemas de revisión y de paradas parciales antes de llegar a nuestro objetivo. Colocar cada recurso en el lugar correcto del autobús, ¿no? Si queremos, y por eso le llamamos la metáfora del autobús, ¿no? Te subes a un autobús y de entrada tienes que saber a dónde vas. Colocar cada recurso en el lugar correcto del autobús significa que al chofer no lo vamos a poner hasta el final del camión, o no lo vamos a poner a la mitad. Al chofer lo tenemos que poner en el volante. Que si queremos tener distintos tipos de personalidades dentro del autobús, tenemos que conocerlos para saber cuál es la mejor forma de acomodo y que nos garantice que cada recurso que está puesto en el lugar correcto no impida, o bueno, más bien que en la mejor disposición de poner los recursos, esto facilite el llegar a nuestro destino, ¿no? La caja de herramientas, la llanta de refacción, no la vamos a poner sobre los asientos de pasajeros, debe de haber su destino, ¿no? El equipaje lo vamos a poner en donde debe de ir. Mantener el autobús con gasolina y aire en las llantas es un principio básico, pero ¿a qué me refiero con gasolina y aire en las llantas? La estrategia, las prioridades, la estructura organizacional
y el aire en las llantas es la gente, tecnología y procesos. Entonces, mantener con gasolina y aire en las llantas tiene que ver con qué es aquello que va a estar impulsando el movimiento del autobús. La gente y el aire que haga que estas llantas, que esta gente opere o circule, van a ser la estructura de organización que yo tenga dispuesta para ellos. De tal forma que si yo tengo poco aire o poca gasolina, puedo tener llantas de primer mundo, unas doble rodada con RIN 17 de ese tipo trailer que nunca se van a ponchar, excepto que si no les echo aire o tienen poco aire y no le pongo gasolina al autobús, de nada va a servir que yo tenga unas llantas de primer mundo si no le doy o no le transmito el aire adecuado, la presión adecuada para optimizar el funcionamiento de estas llantas. Entonces, una vez teniendo estas tres cosas en su lugar o cumplidas, saber a dónde vamos, conocer a dónde vamos, colocar cada recurso en su lugar y mantener el autobús con gasolina y aire en las llantas, podemos ahora sí pensar qué es lo que ocurre hacia el interior de estas estructuras. Ya tenemos este alineamiento, ya tenemos la gasolina, ya tenemos las llantas y ya tenemos nuestro rumbo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro de cada una de estas estructuras? Una vez teniendo los elementos, preguntamos, ¿cómo alineamos la compensación en prácticas y estrategias? O la operación en prácticas y estrategias. Ya está el diseño, entonces, ¿cuáles son las prácticas y estrategias que en un primer momento tenemos que empezar a aplicar? ¿Cuáles son las prácticas y estrategias que que son las raíces bajo las cuales la operación se va a empezar a desprender o a bajar hasta el primer nivel de la operación, del primer nivel organizacional? ¿Cómo decidimos lo que tiene que hacerse? Y este es un factor de estructura de liderazgo. ¿Por dónde vamos a arrancar? ¿Cómo diseñamos los posibles escenarios de trabajo? ¿Cómo establecemos los indicadores de éxito de acuerdo al plan? Entonces, el diseño de cómo vamos a medir el éxito, de cómo vamos a operar, tiene que ver con la estructura de liderazgo. ¿Cómo vamos a elegir la compensación que nos va a permitir tener una estructura de liderazgo de clase mundial? ¿Cómo es la ejecución, en resumen? ¿Cómo está siendo la ejecución? Entonces, el desempeño de clase mundial empieza desde la alineación de lo que queremos en prácticas y negocios. Es decir, esta alineación, aquí empieza el desempeño de clase mundial. Muchas organizaciones, por el poco conocimiento administrativo que tienen, por la prisa que tienen, la urgencia de generar recursos, se saltan la estrategia. Los principios organizacionales, más que principios, al no tener conocimiento de ellos, de la función fundamental de la administración, a donde se van, se quedan aquí, en resultados operativos. ¿Cómo son mis resultados operativos? Y en función de mis resultados operativos, yo aterrizo en qué gente me va a dar los resultados que yo quiero y cuál es la estructura o los procesos. ¿Cuáles son los procesos y qué gente me va a dar qué resultados? ¿Funciona o no funciona? ¿Cambia o no?
y pierden de vista el rumbo primordial de hacia dónde quieren dirigirse y no cuentan con estructuras de clase mundial para que estos resultados por sí solos se den y sean una consecuencia de los resultados y no un factor primero que me haga tomar decisiones. Entonces, ¿cómo diseñamos los posibles escenarios de trabajo? Y ahí en la ilustración ponemos que normalmente el desempeño de clase mundial empieza ahí, en el diseño de los posibles escenarios de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo les hablo que una empresa desde cero, tenemos una empresa desde cero, esto sería la forma ideal de arranque. Cuando volteamos a nuestros centros de trabajo y por la inercia que ya traen de funcionamiento y están despegados de esto, un escenario de trabajo o el diseño de un primer escenario de trabajo para una empresa que ya existe nos dice el escenario primero es identificar dónde estamos. ¿Dónde estamos? Se hace a través o se conoce el dónde estamos con una diagnosis o un diagnóstico organizacional. Y esta diagnosis nos arroja los parámetros para saber de qué tamaño es la estrategia. Estrategia. Voy a corregirlo. Para que quede clarito. La estrategia, ¿dónde están o cuáles son los principios organizacionales y cuál es el tipo de liderazgo que podemos percibir en la compañía? Entonces, de ahí que el diseño de los posibles escenarios no es crear una estrategia, no es crear la visión, misión y valores, sino saber en un momento determinado cuáles son esos escenarios a los cuales la organización en un momento está obedeciendo. Y si esta estrategia a la cual nosotros estamos alineados está siendo lo suficientemente clara para generar los resultados que queremos con la gente que queremos. Entonces el primer escenario es dónde estamos y un segundo escenario es cómo hacemos qué rediseño de la estrategia, los principios y el liderazgo. Y el tercer escenario es la ejecución o el hagámoslo. Ejecuta el rediseño de acuerdo a tu diagnosis. Y esto, el escenario 3 retroalimenta al escenario 1 a través de la medición del éxito. Tenemos de qué tamaño es nuestro éxito que nos está permitiendo generar una diagnosis más clara y saber si estamos o no siendo congruentes con respecto a lo que dijimos que queríamos que ocurriera.
y que establecimos en la estrategia. Es muy importante que tengamos claro que en el diseño de los posibles escenarios de trabajo normalmente ya empezamos porque generamos las acciones que nos permitan alinear, decidir lo que tiene que hacerse y establecer los indicadores de éxito. Muy bien. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? De la estrategia de organización, de los principios organizacionales, que el objetivo de la estrategia es el decir de un hacer. Y otra vez esto es algo fundamental y básico. Tenemos que decir primero lo que tenemos que hacer y que no la estrategia se vuelva a partir de lo que hacemos, establecemos lo que decimos. Si yo estoy vendiendo, bueno, mi empresa se dedica a las ventas, esa sería mi estrategia. No, es yo digo qué es lo que tenemos que vender y dónde lo tenemos que vender y a quién se lo tenemos que vender. No es, por ahí hay un dicho, ¿no? ¿Vendes lo que haces o haces lo que vendes? Muy distinto, ¿no? En vender lo que hace uno está generando lo que realmente quiere o de la forma como uno quiere participar en un mercado. Y hacer lo que vendes es lo que me están comprando y a eso me dedico. Muy distinto, muy distinto. La forma de la estrategia consiste en la lógica de la acción. Es decir, no es magia, no es algo casual, no es algo que surja el resultado operativo de una empresa de la nada, sino la lógica en términos de acciones y funciones proviene de la estrategia. Por eso vale la pena sentarnos a generar todos estos escenarios, estas ideas, estas visiones de qué es lo que queremos lograr, porque de eso se desprende la acción. La materia de la estrategia se percibe como el arte de la distancia. ¿Y por qué es de la distancia? Porque es a través del tiempo la consecución de resultados, no de forma inmediata, no de ahora, sino la estrategia me dicta generar escenarios a los que yo quiero lograr en varios años, ¿no? Sony, por ejemplo, se decía que ellos planificaban y desarrollaban su estrategia para 20 años en adelante. Entonces, a partir de eso, ellos decían, yo quiero en 20 años estar en este lugar. Y si venían crisis financieras, crisis económicas, eventualidades, podía retrasar eso su visión, pero ellos sabían dónde estaba el rumbo. Podían desviarse en algún momento dado, pero ellos sabían a dónde querían llegar. Y llegaron. La estructura de la estrategia está latente en la concepción de planes de operaciones. Si la estrategia no la volvemos operativa, pues podemos generar entonces cualquier cantidad de ideas, traer 1000 consultores, pero esto, si no se hace en operaciones, la estrategia no sirve para nada, ¿no? Solamente son palabras bonitas. El contenido de la estrategia se hace patente en la conducción de los ejércitos hacia sus objetivos, ¿no? Entonces, tener muy claro hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Armada de Estados Unidos, me recuerdo este pensamiento, dicen que para efectos de la estrategia, ¿no? Un marín de los Estados Unidos debe tener claro 3 cosas. La primera, que siempre logramos el objetivo. La segunda, protegemos a nuestra gente, protegemos a nuestros colegas. Y el tercer principio es recordar los primeros 2 principios. Entonces, y cualquier marín lo tiene muy claro. Lograr el objetivo, proteger a sus compañeros y volver a hacer esto, ¿no? Y cumplir con estos 2. Como muy claro para lo que están diseñados o la filosofía de pensamiento de los marines de Estados Unidos, ¿no? Entonces, de ahí que la estrategia y la filosofía tiene que ver directamente con la forma como operamos. Si no hay estrategia, la operación siempre va a ser casual, siempre va a ser coincidencia, a veces le vamos a dar el objetivo, a veces no. Va a ser una cuestión de suerte y no tanto de una acción provocada por nosotros. Muy bien, entonces en el diseño de estructuras operacionales
generalmente quienes parten o quienes generan todo esto es a nivel dirección, a nivel alta dirección. Y bueno, dentro de los niveles directivos tenemos supervisores, la alta dirección que realiza tareas de planificación y organización, como lo habíamos visto en la sesión pasada. Los supervisores de primera línea son los directores que están más próximos a los empleados que realizan el proceso productivo. Los directivos de nivel medio, su número varía notablemente debido al tamaño de la empresa y tienen que ver con el grado de responsabilidad sobre el trabajo último que se ejecute. Los distintos directivos se diferencian fundamentalmente en el nivel de utilización de los distintos tipos de habilidades que se exigen de un directivo. ¿Y a qué habilidades nos estamos refiriendo? Tipo de habilidades conceptuales, humanas y técnicas. Concepto, ¿para qué estoy? Humanas, en términos de relación liderazgo. Técnicas, a nivel de conocimiento científico que yo tenga para hacer un trabajo. Las funciones directivas, según Henry Fayol, un pensador, un filósofo de la administración, decía, pues básicamente son 5. Planificas, organizas, coordinas, lideras y controlas, ¿no? Normalmente estas 5 secuencias o estas 5 facultades que debe tener un directivo están acompañadas por un estilo personal, es decir, una persona que planifica puede estar influenciada por una característica personal interna. Entonces, las personas, para ilustrar esto un poquito, nosotros como seres humanos, y este es un modelo que desarrolló Carl Jung al respecto de 16 arquetipos principales de la personalidad, que después varias compañías y varios pensadores administrativos han resumido en 4 tipologías de personalidad. Decían como fundamento, el ser humano tiene 4 tipologías básicas de personalidad. Carl Jung decía 4 tipos de energías. Entonces, el ser humano se clasifica en lógico e ilógico o no lógico, introvertido y extrovertido. La suma o la combinación de estas 4 tendencias o 4 energías generan una tipología de 4 tipos de personas. Y para una firma de consultoría llamada Insight Discovery, le llaman a una zona azul, que es identificada por gente que tiene más afición a la lógica y a la introversión, es decir, al análisis y a la cuantificación de las cosas, a lo numérico, a la revisión, al estudio. Y para que nos demos una idea, cuando pensamos en culturas azules, pensamos, por ejemplo, en culturas europeas. Alemania es el típico caso, ¿no? ¿Por qué? Porque los alemanes, de entrada, reconocemos en ellos su calidad en los productos que hacen, ¿no? Su dedicación a las cosas, su constancia, el análisis que tienen tan lógico, tan racional, ¿no? Que son un poco fríos, ¿no? Los identificamos como este tipo de personalidades más frías, menos orientadas a la relación y más orientadas a la introspección, típicamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos también de este lado el tipo de cultura roja, que este sentido de extroversión con lógica nos da
características de individuos que son más directores y guías. Dice, su principal atención está en el logro o no de resultados. Y por ejemplo, aquí encontramos la cultura típica de Estados Unidos, ¿no? Es decir, gente o una cultura que está orientada a somos líderes, somos los número uno o buscamos ser los número uno, este es el impacto de nuestras acciones. Tienen deportes en donde necesitan ver rápidamente cuál es el efecto de una acción que ellos han desarrollado, ¿no? De ahí que deportes como fútbol americano, el béisbol, el básquetbol, son deportes en donde muestran inmediatamente la repercusión, el efecto de la acción que dijeron, ¿no? Y otro tipo de personalidad son los amarillos, que este tipo de personalidad, la combinación de ilógico con extrovertido, son personas que son más de ideas, creatividad y de expresión o de comunicación o de palabras, ¿no? Entonces, es típico que este tipo de personalidades les guste más el hablar, el expresar las ideas, poco aterrizaje, en fin, como el tipo de personalidades a nivel cultural, a nivel macro, lo podemos observar, por ejemplo, en países como Brasil, que es más la fiesta, más la relación, el cariño, el contacto con la gente, la creatividad, en fin, ¿no? Como que siempre están en la fiesta, están alegres. Y la mezcla de un estilo introvertido con ilógico nos da un tipo de personalidad para insights que le llaman de color verde. Es decir, este tipo de personas están más atendiendo la relación personal, están más orientados a la parte afectiva y de sentimientos. Entonces el tipo de personalidades aquí es más de hola, ¿cómo estás? La forma como decimos las cosas, el cariño, el apapacho, ¿no? En la hospitalidad. Entonces de ahí que México, en términos generales, nos describan como un país que pues, a todo el mundo damos la bienvenida, los propios extranjeros encuentran una manera muy fácil de trabajar en nuestro país por la propia cordialidad que muchos mexicanos tenemos. Somos famosos por eso, porque somos hospitalarios, porque si nos preguntan en una calle, si sabemos dónde queda una calle, pues a mí me ha tocado muchas veces, ¿no? Que aunque la persona no sepa, nos indica cómo hacerle para saber en dónde o a quién preguntarle, ¿no? Entonces, como que nos esmeramos mucho por atender y somos muy sentimentales, ¿no? Nos sentimos heridos de pronto, si el por favor y el gracias o la forma como nos dicen las cosas, ¿no? Si nos dicen que no de mala gana, nos sentimos ofendidísimos, ¿no? Y si nos dicen no con una sonrisa, con una cordialidad, no tenemos ningún problema, ¿no? Entonces, a nivel puestos de trabajo, los azules, por ejemplo, típicamente son ingenieros o contadores, ¿no? Que tienen este análisis y esta cuantificación de lo que está pasando. Los rojos normalmente son directivos, los que dirigen, los que o gerentes, ¿no? Los que están concentrados en el resultado. Los amarillos normalmente son la gente, un vendedor, un agente de diseño, los creativos, ¿no? Y los verdes normalmente son asistentes o secretarias, ¿no? Sin que necesariamente sea una regla que si yo tengo tendencias de verde y soy un directivo, estoy mal. No, son tendencias, ¿no? Sino no necesariamente todos los directivos tienen que ser rojos o todos los contadores deben de ser azules. Lo que sí favorece es que si una persona está en contabilidad, que ya me pasó en alguna compañía, y no tiene, y su energía primordial está orientada más a las ideas, a la creatividad, más que al cálculo, cuantificación y análisis de las cosas, hay que tener cuidado, ¿no? Yo le decía
a esta persona cuando estábamos haciendo presupuestos. Iba con él, oye, ¿me puedes revisar mi presupuesto de nóminas? Y si él veía por ahí alguna diferencia o que me había faltado algo, él me decía, no te preocupes, eso ahorita lo cuadramos y yo me ocupo de cuadrar al otro lado. Le digo, ¿pero dónde vas a sacar el dinero para que te alcance el número? No te preocupes, yo le pongo otro numerito por aquí, por allá y lo resuelvo, ¿no? Imagínense los riesgos de tener una personalidad que no esté orientado su principal energía al análisis, sino a las palabras, a las ideas, en una función en donde debe ser más analítico, ¿no? O si, por ejemplo, la persona tenemos, como también en muchas empresas ocurre, una secretaria o una recepcionista roja, con toda la energía de querer dar dirección, de querer mandar, de querer organizar, etcétera, excepto que es recepcionista. Entonces, no por eso la recepcionista se va a detener. Su energía primordial le va a decir o le va a estar dictando que dé órdenes. Entonces, cualquier oportunidad que esta persona tenga para dirigir, ordenar, mandar, lo va a hacer. Por eso tenemos muchas secretarias y muchas recepcionistas de pronto que tienden a ser unas tiranas en sus puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque no traen la energía en la sangre que les permita tener más orientación al servicio, sino traen energéticamente más carga para dar órdenes. Entonces, insisto, no es una regla en piedra. Yo conozco muchos directores que son, por ejemplo, verdes, y son estupendas personas, han desarrollado un estupendo trabajo. Lo que han hecho es, su primera energía la combinan con las otras y saben que en un momento dado a un verde le va a costar trabajo dar órdenes. A un azul le va a costar trabajo hablar en público. A un amarillo le va a costar trabajo hacer cuantificaciones, hacer números. Y a un verde le va a costar trabajo pues estar organizando y mandar a la gente. Al mismo tiempo que a un rojo le va a costar trabajo servir o apoyar o soportar lo que se trate. Entonces, lo que dice Fayol de las funciones básicas, planificar, organizar, coordinar, liderar y controlar, insisto, operan más allá del tipo de personalidad que tenga un manager o que tenga un gerente. Muy bien, pues vamos a tocar un tema que es fundamental, que se llama grid gerencial y que tiene que ver también con esta parte de los tipos de personalidades que se desprenden de los 16 arquetipos del Dr. Jung. Entonces, el grid gerencial fue desarrollado por Robert Blake y Jane Mouton. Y lo que pretendían con este grid gerencial era la clasificación o la ubicación de los estilos de liderazgo en base a dos líneas o dos condicionamientos. El primero, ellos decían, para conocer qué tan eficiente es el estilo de liderazgo de una persona, esto se debe de medirse en dos líneas: la operación y la gente. Dice, para ellos, todos los estilos de liderazgo recaen o se reflejan en dos corrientes. ¿Quiénes están más orientados a la operación del trabajo y quiénes están orientados a la gente que opera ese trabajo? Entonces desarrollaron dos modelos para mostrar lo importante que es para un líder, lo importante que debe ser para un líder, lo que es producción y lo que son las personas. Esta rejilla ha sido usada en todo el mundo como un medio para capacitar a administradores e identificar diversas combinaciones de estilos de liderazgo. Tiene diversas dimensiones: la preocupación por las personas y la preocupación por la gente. Y ellos, para desarrollar esta rejilla,
Vamos a borrar aquí. La generaron en un eje cartesiano, en donde decían, por un lado tenemos la gente que está orientada a la operación, y por otro lado tenemos estilos de liderazgo que están orientados hacia las personas o a la gente. Y ellos determinaron 5 estilos. En estos 5 estilos decían, el club, en la ilustración está, déjenme corregirla mejor para irnos bien desde el principio. Está al revés simplemente, ¿no? Es lo mismo. La operación y a la gente. Entonces decían ellos, una persona que está altamente orientada a la gente o a las personas y poco a la operación, es decir, más a las personas y menos a la operación, es un estilo de club campestre. ¿Por qué? Porque me oriento más a mi relación con las personas y no exijo tanto a la operación. Club campestre. Un segundo estilo es dirección empobrecida. ¿Por qué? Porque no estoy ni orientado a las personas ni orientado a la operación. Es decir, no hay dirección, o esta está empobrecida. Entonces, ¿qué pasaría en el opuesto? Más operación, menos gente, menos personas y más operación. Entonces, este es un estilo de liderazgo que está más orientado a la tarea. Más a la tarea, menos a la operación. En el cuadrante nos dicen las dos fundamentales, orientación a la persona y orientación a la tarea, es el estilo de desarrollo ideal o de equipos. Me oriento a que mi gente esté bien y que la operación sea eficiente. Y el punto medio, una relación equitativa entre las personas y la gente. Estaríamos ubicando el punto medio ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muchas organizaciones, por el estilo de principios y de estructura que existen, permiten que un estilo campestre funcione perfectamente. ¿En qué tipo de organizaciones? Organizaciones en donde la operación esté tan sistematizada, sean, por ejemplo, las farmacéuticas, que ya son procesos en donde está todo tan automatizado desde el empaque, la fabricación, que muchas veces el ser humano no tiene contacto con los productos de una farmacéutica en un laboratorio, que entonces se requiere gente o líderes que propicien que la armonía con la gente esté más, sea más continua, sea más enfocada. Y por otro lado, observamos que hay
empresas en donde la tarea es tan ruda o es tan riesgosa, por ejemplo en una planta nuclear, que se requiere mayor enfoque y atención a la operación de la compañía más que a la relación entre la gente. Y compañías que están naciendo o que ya están en crisis, normalmente sus líderes no ven ni a la gente y tienen poco conocimiento para administración de procesos. Las compañías que están en un punto medio, compañías que están, digamos, en un proceso de semicrecimiento o terminaron de crecer o están en un proceso de transformación organizacional, normalmente se ubican aquí. Diseñan hacia dónde quieren inclinarse sin que esto impida que los resultados estratégicos sean positivos aquí o aquí. Y ya no hablemos del punto del desarrollo de equipo, ¿no? Que es la máxima expresión de lo que debe de ser un líder. Muy bien, la próxima sesión vamos a seguir hablando del grid gerencial. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas, como es la matriz de diseño y ubicación de talento dentro de una corporación. Y vamos a seguir platicando de estos temas que tienen que ver cómo acentuar el gerente en su rol dentro de una organización para llevarla a un estilo de administrar precisamente de clase mundial. Les agradezco su atención y nos vemos por acá en la siguiente sesión. Gracias.